En el capítulo 4, ahora entramos al capítulo 4 de la epístola de Santiago. Y ya podemos decir que entramos a tratar de algunos temas que son bastante profundos en la vida cristiana, como es el tema de la corrupción de la naturaleza humana. Y aquí encontramos, como el hermano Jorge lo hizo un día en su exposición, aquí encontramos una gran cantidad de verbos utilizados en el imperativo. Someteos, resistir, varios, acercaos, afligidos, lamentad, llorad, humillaos. Tenemos muchos verbos que Santiago los utiliza en el imperativo, que es un mandamiento, una orden que nos da. Y realmente nosotros aquí estamos, literalmente en la carta, estamos navegando en aguas profundas. En aguas bastante profundas. Aquí tenemos la naturaleza de la verdadera espiritualidad. Aquí no hay órdenes para que nosotros andemos revoloteando en el culto, gritando, saltando, empujándonos unos con otros. Aquí tenemos órdenes: someteos, resistid y acercaos, humillaos, que es la esencia de la verdadera espiritualidad. Pero estos mandamientos obedecen a lo que nosotros encontramos en los 7 primeros versículos del capítulo 7. En el texto del capítulo que nosotros tenemos en este momento ante nosotros, Santiago, que eso es lo que vamos a considerar en parte en el día de hoy, por algunos minutos. En el capítulo 4, Santiago nos presenta los 3 enemigos más feroces del cristiano. Si usted puede contemplar un poquito de lejos, de los versículos del 1 al 7, usted se dará cuenta que Santiago va a mencionar los 3 enemigos mortales del cristiano: la corrupción de la naturaleza humana. Después él presenta al mundo, cuando dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en el versículo 7 nos habla de otro adversario común a los cristianos: el diablo. Y nos enseña cómo debemos enfrentarlo. En los 7 primeros versículos se nos presentan a nuestros 3 enemigos que todos nosotros tenemos, día y noche. Sin embargo, también en los versículos siguientes, también del 1 al 10, nosotros encontramos un glorioso consuelo, porque Santiago nos presenta una lista de cómo vencer a estos enemigos, a estos adversarios. Por ejemplo, él dice que para vencer la corrupción, para vencer al mundo y vencer a Satanás, el cristiano debe orar. Y la oración viene en primer lugar, que lo tenemos en el versículo 3. Él dice que Dios nos da mayor gracia. Él dice que para vencer a estos enemigos debemos someternos a Dios, debemos resistir al diablo, debemos acercarnos a Dios, debemos limpiar nuestras manos, debemos purificar nuestros corazones, debemos afligirnos, debemos lamentarnos, debemos llorar y debemos humillarnos delante de Dios. Entonces, si usted ve la estructura, se nos presentan a nuestros 3 enemigos y luego Santiago nos presenta la forma como nosotros podemos vencer a nuestros enemigos, porque estos enemigos pueden ser vencidos, que es una gran gloria para nosotros. Es un gran consuelo saber que las luchas que nosotros tenemos día tras día, estas pueden ser vencidas por medio de lo que Dios ha establecido en su palabra. Como buen médico,
el Espíritu Santo de Dios hace un diagnóstico exacto del problema y después receta la solución para ese problema. Si nosotros vemos, estudiamos la historia de la iglesia, los grandes hombres de Dios trillaron estos caminos para vencer a sus enemigos. Y los que no vencieron, tropezaron, se descuidaron en esta receta que Dios nos da en su palabra. Empezamos hoy entonces considerando los versículos del 1 al 3. Hoy vamos a quedar ahí. Santiago empieza con una pregunta retórica, que es una pregunta que prácticamente como que lleva en sí la respuesta, como que pregunta por preguntar. En la pregunta está la respuesta, porque él dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Quiénes son vosotros en este texto? ¿El mundo? Porque está hablando de guerras y pleitos. ¿A quién le está hablando Santiago? Le está hablando a la iglesia. ¿Y en la iglesia hay guerras? ¿Y en la iglesia hay pleitos? Sigue la pregunta, que son dos preguntas retóricas. Responde, en la pregunta responde: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago escribe esta carta a cristianos que habían sido expatriados y que estaban sufriendo en manos de sus patrones, y que también estos hermanos tenían conflictos entre ellos. Entonces Santiago, cuando dice ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? Y él dice que viene del corazón, de la naturaleza humana. Entonces lo primero que vemos en este texto, que el peor enemigo del cristiano es su naturaleza caída. Es impresionante y nosotros no debemos asustarnos con lo que a veces vivimos o viviremos y con lo que nosotros vemos en la historia de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa en una iglesia? La iglesia no es un jardín del Edén. En una iglesia hay problemas. En una iglesia hay conflictos. Y los hay porque los que componen la iglesia son personas que viven, que tienen un problema. Cada uno tiene un problema. Y un problema que es grave, que es el pecado. La naturaleza pecaminosa, que constantemente está guerreando en nosotros. Nosotros tenemos una guerra interna, dice Santiago. Esta guerra se agranda cuando nos relacionamos con los demás. Y cuando nosotros entramos ya en la familia, se agranda más cuando entramos a la sociedad, al país. Y se torna más grande aún cuando la vemos en conflictos entre naciones. Nosotros tenemos una guerra pequeña. En el mundo vemos las guerras más ampliadas. Es interesante que Santiago, al referirse a los cristianos que vivían en aquellos días, él utiliza varias hipérboles, que es exagerar un problema para referirse al problema de la corrupción humana. Por ejemplo, él utiliza la palabra guerra, pleito, utiliza la palabra combate, utiliza la palabra matar, porque dice: vosotros matáis, ardéis de envidia. Utiliza nuevamente la palabra combatir y utiliza la palabra luchar. La palabra luchar, estas palabras entonces nos dan una idea de lo que vive el cristiano en su interior.
O sea, el cristiano tiene un problema, que a pesar que él fue regenerado, que fue justificado, que él fue lavado en la sangre del Cordero, pero la naturaleza pecaminosa continúa. Y continúa desde la conversión hasta nuestra muerte. Eso solamente se anula cuando nosotros, la espada caiga de nuestra mano. O sea, cuando salgamos de este mundo. Antes viviremos en un conflicto permanente. Y es bueno que nosotros sepamos de esto porque podemos encontrar a alguien que dice, a veces yo tengo muchas dudas, tengo muchos temores, a veces tengo pensamientos muy malos, que si yo los dijera, la gente quedaría escandalizada. Y yo pienso que no soy cristiano. He dudado que yo realmente no conozco a Dios, que yo no soy cristiano porque yo tengo estos pensamientos. Pero si nosotros vamos a la Biblia dice, ese problema no es solo suyo, todos lo tenemos. Y si nosotros vamos incluso a la vida del apóstol Pablo, en el capítulo 7 que acabamos de leer, él nos está diciendo, un hombre que subió hasta el tercer cielo, que vio cosas que cuando bajó no las podía decir con palabras humanas. Y él mismo dice, pero en mí hay un conflicto, hay una guerra. Lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Es el pecado que mora en mí. Si es el pecado, la naturaleza pecaminosa, nuestro problema, y también el problema de todos los seres humanos, también nosotros podemos concluir frente a eso cuál o qué cosa no es el problema y que el mundo dice que es el problema. Por ejemplo, el problema del ser humano no es un problema de naturaleza económica. El problema del ser humano, de la sociedad, no es un problema económico. No es que el problema es que somos pobres. El problema es que falta trabajo. El problema es que falta dinero. Ese es el problema de la sociedad. Ese es el problema del hombre. Ese es mi problema. No, el problema nuestro se llama pecado. Porque si la solución para si el problema del ser humano, de la sociedad, fuese el dinero, la falta de dinero, las personas que son ricas o que han sido ricas habrían tenido sus problemas solucionados. Y no fue así. Recuerdo un hombre llamado Elvis Presley. Elvis Presley un día se dio el lujo de ir a lustrarse los zapatos y le regaló un auto 0 kilómetros al lustrador. Estaba forrado en plata, pero era infeliz. Y aunque haya grabado himnos evangélicos, él murió bajo los efectos de las drogas. Tenía un vacío inmenso, a pesar que era rico. Michael Jackson, un hombre que había conquistado la parte más alta de la fama. Un hombre que lo había alcanzado todo. Por eso es que una persona, cuando a veces por las redes sociales quiere arrastrar seguidores, multitudes, que lo sigan y todo ese tiempo. Aquí tenemos a alguien que llegó al topo, a la parte más alta de la montaña, pero que murió infeliz, lleno de drogas. El dinero no hace la felicidad, porque no es la solución para el problema del ser humano, porque ese no es el problema del ser humano. Robin Gibb, que pertenecía al grupo, a los hermanos Bee Gees, él murió con un cáncer. Él varias veces dijo que él, a pesar de que había conquistado todo y tenía millones de dólares, nunca pude ser feliz y vivía solo en una miserable habitación en un hotel de 5 estrellas. Vivía viajando, infeliz. Gente rica, vacía. Porque el problema del ser humano no es de naturaleza económica. Tampoco el problema, y también si lo fuera, Dios nos habría mandado para ayudarnos, nos habría mandado un economista. Pero Dios mandó a un Salvador. El problema del ser humano tampoco es de naturaleza educacional. El problema es la educación. No.
Si fuese así, Dios nos había mandado un profesor. La educación es útil para vencer la pobreza, pero no soluciona el problema del alma del ser humano. El problema tampoco es de naturaleza social, como dicen algunos hoy. El problema es la sociedad. El problema es la sociedad. ¿Y quién corrompe la sociedad? ¿No es el hombre? Si el hombre es el que hace parte de la sociedad. El problema del ser humano, dice la Biblia, es de naturaleza espiritual. ¿Por qué el hombre hace cosas locas? Por ejemplo, ¿por qué el hombre usa drogas? Ni un burro lo hace. Un burro, un animal no fuma. Pero el ser humano que tiene inteligencia, que tiene capacidad de hablar, de comunicarse, de descubrir incluso nuevos mundos, está ahí miserablemente preso a las drogas, que es el motor que mueve la corrupción y la violencia en una sociedad. Cuando yo era muchacho, no habían las drogas que tenemos hoy, que de aquí a 20 años van a ser otras, más letales, más mortales. Antes era el neopren. Andaban con una bolsa. El hombre siempre buscando la forma, la manera de salir de su realidad, porque el hombre tiene un vacío producto del pecado que habita en su alma. El problema del ser humano es de naturaleza espiritual. En los incrédulos, el problema es que el pecado los mantiene en un estado de muerte hacia las cosas de Dios. ¿Por qué sus hijos no le acompañan? Que ya tienen 15, 16, 17, 18 años. ¿Por qué sus hijos no le acompañan? ¿Por qué? Porque ellos tienen la naturaleza pecaminosa ya se destapó en ellos. El corazón ya se petrificó. Y la oposición a Dios ya está instalada en sus corazones. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos educado a nuestros hijos todos de la misma forma y hay uno o dos que no quieren nada con el Evangelio? Porque la naturaleza pecaminosa de ellos se apoderó de sus corazones. En los cristianos, sin embargo, una vez que somos justificados, que es cuando se remueve la culpa. Acuérdense que cuando Adán y Eva cayeron, sobre toda la humanidad recayó la culpa y la corrupción. De tal forma que todo ser humano nace en este mundo en un estado de culpa. Somos todos culpables. Y somos todos corruptos. Todos. Y usted ve, por ejemplo, el niño con 2, 3 años, cuando empieza a hablar, cuando empieza a manifestar su voluntad, ya es inclinada hacia el mal. El niño miente, el niño se enoja, el niño hace berrinche, el niño quiere dominar, el niño quiere manipular, quiere imponerse, el niño miente y nadie le enseñó. Nadie le enseñó. El niño no acata las órdenes que se le dan porque es un pecadorcito chiquitito que está en potencia y que está empezando como un cachorro de león a manifestar su naturaleza pecaminosa. Ya con 4, con 5, ya empieza a ponerse duro, porfiado, tosudo. Y cuando llega a los 12 años, como dice Riley, la cárcel se cierra y las tinieblas caen sobre su alma. Y ya quieren otras cosas que usted nunca se las enseñó. Ya quieren tener amistades que son maléficas, terribles, malas. La naturaleza pecaminosa. Y esto pasa en Japón, en China, en Estados Unidos, en Chile, donde usted vaya. Por eso que el Evangelio siempre es el mismo en cualquier nación, en cualquier país, porque el problema del ser humano es el mismo en toda cultura. Pero cuando creemos en Cristo, la culpa, cuando somos justificados, la culpa es removida. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero la corrupción todavía queda y pasa a ser removida
lentamente por medio de un proceso que se llama santificación, que se inicia con la regeneración y termina con la muerte o la glorificación. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que hace la guerra constantemente entre nosotros. Y esta naturaleza pecaminosa es contraria a la voluntad de Dios. De ahí que existe una guerra en nosotros. Porque cuando hemos creído en el Evangelio, el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestros corazones. Somos ahora templo del Espíritu, pero la naturaleza corrupta aún permanece. Y se forma este conflicto terrible. Tan terrible es que el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso, hermanos, bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, porque se acabó la lucha, se acabó el pecado, se acabó la tentación, se acabó el dolor, se acabó la preocupación, la ansiedad, la fatiga, se acabó todo. Ahora pasamos para un estado de gloria eterna, pero nadie quiere morir. Sabemos todo eso, pero nadie quiere morir, porque hasta en eso somos débiles. Pero el apóstol dijo: mejor me fuera estar con Cristo, lo cual es infinitamente mejor. Es mejor que estar en este mundo de pecado. El apóstol Pablo, cuando habla sobre la corrupción que había en él y en todos nosotros, él dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. De ahí, por ejemplo, que es terrible para nuestra carne orar, ¿o no? Terrible. Nos arrodillamos y ¡pah!, empieza la naturaleza pecaminosa a manifestarse, a patalear. No, estoy cansado, tengo sueño. Y tengo que solucionar esto, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, tengo que comprar esto, tengo que arreglar esto, tengo que hacer esto, tengo que escribir, tengo que llamarte. Y celulares. Guerreando, la carne. El apóstol Pablo dijo: los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que orar no es fácil? Y el apóstol dice: porque la carne no se sujeta, ni puede sujetarse a la ley de Dios. Hay un viento que sopla contrario a nosotros. Vamos a leer la Biblia, sueño. Pero ese sueño y ese cansancio y esa fatiga que nos dan con estos ejercicios de naturaleza espiritual, no los tenemos cuando estamos en el mall, cuando vamos a un estadio de fútbol. Usted aquí de repente súbito se levanta: oh, bendito Cristo, gloria a ti, Señor. Usted no lo hace, pero sí lo hace en el estadio, sí lo hace frente a un partido de fútbol. Cuando se trata de doctrina, que me cuesta, que no entiendo. Pero cuando es política, llega a hervir en la sangre. Y no hay forma de callarse. Tengo que hablar. O los designios de la carne son contra las cosas de Dios. El apóstol Pablo dice: el mandamiento que era para vida, para mí resultó en muerte. El pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso en mí. Él dice ahí en Romanos 7, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Usted ha dicho eso, no? Hermano, usted es harto carnal, vendido al pecado, se molesta. Pero el apóstol dice: yo soy carnal. Yo pienso mucho en las cosas de la carne. Constantemente estoy pensando tonteras. Porque tenemos una naturaleza, tenemos un volcán que está en erupción día y noche, hasta en sueños. Que cuando a veces despertamos, gracias a Dios que estaba durmiendo, que no es verdad.
Y raramente tenemos un sueño de Dios. ¿No es verdad? Muy raro. Unas 2 veces en el año. Es como el cometa Halley. Cada 70 años pasa. Así de raro. Es porque nuestra naturaleza pecaminosa hace oposición a las cosas de Dios. Y esto nos muestra cuán terrible es el pecado. El pecado no es un detalle, no es un defecto. El pecado es una bomba atómica. Si podríamos decirlo así, una mordida en una manzana. En el Edén, en el fruto prohibido, causó una catástrofe atómica en la descendencia de Adán y Eva. Hoy, en la guerra que nosotros vemos, se están matando con armas químicas, armas de fuego de última generación. Pero después que el hombre salió del jardín, usted verá que Abel no tenía fusil, no tenía nada. Agarró una piedra y mató ¿a quién? A su hermano. Caín mató a su hermano Abel con un palo. El odio, la maldad. ¿Quién te enseñó eso? El pecado que habita. El pecado no es cosa ligera. Y es por eso que cuando hay iglesias que dicen así, tanto que hablan del pecado, tanto del pecado, porque es el problema del ser humano. Es el cáncer que nos aflige. El apóstol Pablo llegó a decir, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y allá estamos nosotros. Ten misericordia. De nuevo, abrí la boca. De nuevo, hablé cosas que no tenía que haber hablado. De nuevo, vi cosas que no tenía que haber visto. De nuevo, escuché cosas. De nuevo, fui donde no tenía que haber ido. Lo que no queremos hacer, hacemos. Decimos mañana, sin falta, voy a tener un momento a solas con Dios. Me voy a humillar, voy a buscar a Dios. Mañana. Y llega mañana. Y mañana. Y llega mañana y mañana. Y vivimos de buenas intenciones. Lo que quiero hacer, no hago. Por eso que la vida cristiana se retrata como, no como un paseo en un jardín, sino como un conflicto permanente y constante. Lo vivo yo. Lo vive usted. Pero también es una prueba de que somos cristianos. Porque somos débiles, pichiruchis, la fe. Pero de cualquier forma no estamos en el mundo. Ni nos gloriamos con el pecado. Y por eso que el apóstol Pablo dice, cuando da toda la lista de todo lo que le pasaba, dice, pero en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y ahí echa por tierra de que el apóstol Pablo estaba hablando aquí, en Romanos 7, cuando no era cristiano. El apóstol Pablo estaba hablando después que subió al tercer cielo. Porque mientras más cerca estemos de Dios, parece que el conflicto es mayor. Más intenso, más fuerte. El querer está en mí, pero no el hacerlo. Y varias veces dice, el mal está en mí. El problema es mi marido. El problema es mi mujer. O la falta de marido, la falta de mujer, la falta de dinero, la falta de salud. Él dice, el problema está en mí. Yo soy el problema. ¿Por qué tu casa no anda bien de las piernas? El problema eres tú. No es tu vecino, no es el pastor. ¿Por qué tú fracasas en la vida cristiana a veces? ¿Por qué? No, el pastor no me visita. No es que el pastor no me llama. No es que el pastor no me escribe. El problema no soy yo. El problema eres tú. El problema está en ti. Y el problema está en mí. Porque yo puedo decir lo mismo. No me llaman, no me escriben, no me visitan. Tengo que andar pidiendo. ¿Me puede venir a ver? Ay, pobrecito el pastor.
No, el problema está en mí. De repente me levanto chueco, duro, agresivo, ácido. Empiezo a alimentar y soñar con posibilidades de cosas que ni siquiera podrían ocurrir. Pero estamos alimentándonos y se amarga nuestra alma. Y después nos miramos en el espejo. ¿Por qué estás afligida, oh mi alma? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. Espera en Dios. La naturaleza pecaminosa es algo terrible en nosotros. El problema es esto. ¿Usted ya se dio cuenta del tamaño de esta lucha? Usted dice, oiga, yo no vivo eso. Yo no tengo problema. Yo tengo ojos solo para mi mujer. Y las demás están todas muertas. Pues tú eres un ángel. Tú eres un ángel. Porque no es así. ¿Usted se ha dado cuenta de esta lucha? ¿De este conflicto que hay en nuestra alma? Si usted se ha dado cuenta y que a veces esta guerra es intensa, es porque tú eres cristiano. Porque antes esa lucha no la tenías. Porque íbamos en el curso de este mundo, viviendo según este mundo, según la carne. Pero ahora somos como el salmón. Vamos contra la corriente. Somos débiles y todo. Pero el cristiano huye de la pornografía. El cristiano huye del alcoholismo. El cristiano ni pensar en drogas. El cristiano odia el pecado. El cristiano cuando ve los efectos del pecado, cuando ve una mujer enamorada de otra mujer, de la mano, besándose en la calle, hay un dolor. Un dolor. ¿A dónde llegó el ser humano? Negar su propia identidad. ¡Qué terrible es el pecado! Somos débiles, pero no estamos como el mundo está. Porque fuimos transformados, cambiados por la gracia y la misericordia de Dios. Voy a terminar ahora hablando unos pocos minutos sobre ¿y cómo sobreponerse a la corrupción? Porque usted ahora me dejó en el suelo. Usted ahora me dijo que todo lo que yo soy. ¿Y cómo lo hago ahora para vencer? ¿O estoy condenado a vivir bajo los pies del pecado? La Biblia nunca a nosotros nos deja, nos da el diagnóstico, pero después nos da el remedio. ¿Cómo mantenerse victorioso en esta lucha, en esta guerra? Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís, puros pedís, pedís, recibís, para gastar en vuestros deleites. La oración es la respuesta. Pedir. Santiago yo lo había dicho en los primeros versículos, ¿no? Si alguien tiene falta de sabiduría, pida, pero pida con fe. Entonces, la oración es el instrumento que Dios nos dejó para que podamos sobreponernos a nuestra naturaleza pecaminosa. La oración. ¿Y es posible orar? Sí. Es difícil, pero es posible. Es posible tocar la puerta del cielo con las rodillas. Entonces, pero también tenemos problemas con la oración, porque a veces no sabemos, como dice aquí, no sabemos orar. Pensamos que la oración es como ir al supermercado con una lista. Necesito esto, esto. Señor, necesito esto. Como si estuviéramos en un supermercado. Como si Dios fuese de estos mágicos que salen de estas lámparas. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? A ver, pídeme lo que quieras. Quiero tener mayor estatura. Quiero ser más bonito. Quiero adelgazar. Haz este milagro, por favor. Por eso que dice Santiago, pedís y no recibís. Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Señor, dame un auto. Señor, andan todos con auto, pero yo no tengo auto. Dame un auto, Ya llegó el auto. Ahora no puedo ir al culto porque tengo un paseo.
Y no tengo un culto porque... No puedo ir al culto porque justo hay un cumpleaños allá en La Loma. Y como tengo auto, ahora voy en auto. Y resulta que... ¿Para qué pedimos? Para gastar en cosas personales. Dame salud, dame salud. ¿Para qué? Para andar en pichangas. Para pasárselo en un gimnasio. Salud para eso. Y el apóstol Pablo no condena los ejercicios en un gimnasio, pero dio el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero los ejercicios espirituales, músculos en la piedad, carácter humilde, sometido a Dios, eso vale, eso tiene valor delante de Dios. No sabemos orar, tenemos que aprender a orar. Y cuando oramos verdaderamente somos oídos por el Señor. Hablando en esto, ¿cómo andamos con la oración? ¿Cómo andamos con la oración? Es difícil, pero es la receta que Dios nos ha dejado. Y cuando nosotros descuidamos esos momentos a solas con Dios, porque yo estoy hablando de tiempo parado, no estoy hablando de flechazos al cielo, ten misericordia, ayúdame Señor. Y vamos en el biotren ahí, todos así relajados, como viajan todos relajados ahora en el biotren, ¿ya? Señor, mirando el paisaje, ¿ya? Señor, bendíceme hoy, ayúdame. Esos son flechazos, flechazos así no. Jesús habló de tiempo parado. ¿No pudisteis vigilar conmigo una hora? ¿Una miserable hora? ¿No pudieron? Y Lutero dijo, y yo tengo hoy mucho que hacer. No puedo salir sin orar 2 horas. 2 horas mínimo para andar bien. Para ser dueño de los ojos. Para ser dueño de la mente, del pensamiento. Tengo que orar. Y la oración es lo fundamental en la vida cristiana, en la vida de una iglesia. Si no hay oración, la decadencia está decretada. Si no hay oración, todo lo demás se compromete. No tenemos compromiso con la iglesia. Señor, bendice a la iglesia, bendice a la iglesia. Pero ¿y? No, pero es que hay otros hermanos porque ganan más. No, la iglesia no me necesita a mí. Somos el cuerpo de Cristo. Yo no puedo decir, no, este dedo ahora está paralizado. Este dedo, porque tenemos 9 dedos. Pues. Entonces, ¿para qué voy a ocupar este dedo? No es así la lógica. Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando hay negligencia en venir a los cultos, en hablar de Cristo, en sentir vergüenza al hablar de Cristo, esto es porque nosotros ya fallamos en nuestros momentos a solas con Dios. La oración es el arma que tiene el cristiano. Es difícil, pero la atención dura unos 10, 15 minutos. Después no tenemos cómo bajar. No tenemos cómo bajar y se nos nota. ¿O no? Se nos nota. Andamos como que anestesiados. Así como que puede pasar un camión que, tranquilo, todo está en las manos del Señor. Pero cuando no oramos, cualquier cosa, estrés, hay ganas de gritar y ahora como andan todos estresados, filas para todas partes, gente para todas partes, autos para todas partes, gente bajándose de los autos y peleando porque no le dio la pasada, el mundo loco. Pero ¿quién ora? Tranquilo, está todo en las manos del Señor. Todo estará bien, todo estará tranquilo, como dijo John Wesley. Lo mejor de todo esto es que el Señor está con nosotros. El mundo bajando. Pero lo mejor de todo es que el Señor está con nosotros. Debemos aprender a orar para pedir
y recibir. Dios no atiende oraciones egoístas. Dios no atiende oraciones que lo van a alejar de Él. Por eso es que a veces hay cerrada de puertas. Por eso es que a veces hay portazos. Por eso es que a veces hay no. Porque Él sabe lo que hace. El apóstol Pablo dijo, Señor, tengo una estaca en mi carne, un aguijón. La palabra griega se traduce como estaca. No era una lanceta de una oveja. Era algo que lo molestaba. Y ya pedí 3 veces que lo saque de mí. Señor, sácame esto. Por favor. Me bajonea. Me humilla. ¿Y el Señor qué le dijo? No lo voy a sacar. Te voy a dar gracia para aguantar. Saca a este marido, saca a este hombre, saca a este jefe, saca a este pastor. No, voy a dejar ahí para mejorar tu carácter, para que te ejercites en la paciencia, en la piedad. Quisiera atravesar el mar de Galilea a las 10 de la mañana, un día domingo, con un sol extraordinario, una brisa maravillosa, los peces saltando delante de nosotros y con Jesús al lado. ¡Qué maravilla! Los discípulos pasaron de noche y se desató una tempestad, pero Jesús vino a ellos de noche y calmó la tempestad. ¿Qué pedir en oración? ¿Qué debo pedir? Más que Dios cambie a nuestra familia, que Dios me cambie a mí. Siempre debemos estar conscientes que cuando vamos a orar, esto lo va a ayudar a espantar el sueño. Y si le da mucho sueño, párese y Señor. Camine. Jonathan Edwards tomaba un caballo. Y cuando iba cabalgando, dice que de repente se abrió un vislumbre de la gloria de Dios. Y vio como el propio Hijo de Dios en gloria y majestad en el horizonte. No podía parar de llorar. Y su alma fue renovada. Señor, dijo, si no, me voy a morir de tanto gozo. No hay que solamente estar arrodillado. Puedes caminar, puedes ir a la playa, puedes irte a un bosque, puedes irte a una casa donde estés solo, pero tienes que orar. Tienes que derramar la válvula. Tienes que abrir esa válvula y derramar tu alma delante de Dios. Y tienes que estar consciente que estás hablando con Él. A veces cuando escucho algunas oraciones, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu. ¿Con quién están hablando? ¿Con quién estás hablando? Padre celestial que estás en los cielos, te damos gracias porque estamos aquí. ¿Qué está hablando con un capitán? ¿Está hablando con quién? Se olvidó que Dios es santo. Se olvidó que no solo es santo, Él es 3 veces santo. Y que hay que acercarse con temor. Con temor. Ten misericordia. Jesús decía, Padre. Quizás con qué tono de voz, intensidad de voz lo dijo. No lo sabemos. Pero había una conciencia de que estaba, Padre, yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú me oyes. Yo sé que tú estás ahí. Cuando oremos, humillémonos. Reconozca todo lo que ustedes. Aunque pasen, bueno, ahí tendría que pasar una semana tal vez. Soy esto. Me han dicho que soy esto y es verdad, lo soy. Lo reconozco que lo soy. Es misericordia. Humillarse hasta lo sumo. Esto debemos hacer en la oración. Más que Señor, la plata. Señor, necesito esto, necesito cambiar el auto, necesito comprar una casa, necesito comprarme un campo, necesito viajar, Señor, tócame, abre mi corazón. Quiero nuevamente tener esta gloria que yo sentí y probé
el día en que fui convertido. Quiero tener este vislumbre. Estoy cansado, como que afligido, pesado, con un corazón muy pesado, frío. Señor, tócame, tócame. Quiero ser como María. Quiero estar a tus pies y contemplar tu gloria. Debemos someternos en la oración, confesar nuestros pecados y pedir que el Espíritu de Dios nos agarre, nos quebrante, porque somos de un carácter duro, difícil y ácido. Que lo diga su marido, que lo diga su mujer. Cuando le dan los monos, arranquen. Eso tiene que salir. No es posible que usted trate a su mujer como si fuese una tía, una empleada, como si fuese algo bruto. Y después quiere dormir con ella. ¿Qué tal? ¿Qué contradicción es esa? Cámbiame, cambia mi corazón. Cámbiame con relación a ti, Señor. Yo soy frío. Quiero vivir en el Espíritu. He vivido, soy un mediocre. Hace como 2, 3 años que no llevo a nadie a Cristo. Antes tenía la preocupación de llevar gente a la iglesia, de hablar de Cristo, pero ahora películas y más películas. Aquí estamos en pandemia. Y nos hemos acomodado. Dame un corazón transformado. Dame un corazón fervoroso. Un corazón que ame a las almas perdidas. Dame una mentalidad espiritual. Dame una mentalidad espiritual. Que yo vea, en el peor de los casos y circunstancias, tu mano. Permíteme ver tu mano en la aflicción, en la adversidad, en la soledad, en la tristeza. Permíteme ver tu mano. Nada ocurre por casualidad. Todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Dios. Y debemos orar que Dios derrame un avivamiento sobre su iglesia. ¿O usted está conforme como estamos? Mientras más pocos, mejor, más unidos. Comemos más. Andamos todos así juntitos. Y pasamos a vivir dentro de una cápsula. Y miramos hacia afuera. Y el mundo cayendo a pedazos. Cada vez peor. Necesitamos rogar por un avivamiento. Que el Espíritu de Dios nos saque de la zona del confort y nos muestre la necesidad que tiene el mundo de Cristo. Aplicaciones prácticas. ¿Usted se ha dado cuenta de esta guerra? Si usted se ha dado cuenta de esta guerra que hay en nosotros, buenas noticias, tú eres cristiano. Tú eres cristiano. Tú eres un hombre, una mujer de Dios. Pero si tú no tienes este conflicto, preocúpate. Preocúpate. Lo más probable es que tú no seas cristiano. Si usted dice tanto color que le ponen, tanto... Si no es tan así, yo vivo tranquilo. Preocúpate por tu alma. Porque el cristiano tiene ese conflicto interno. Muy fuerte. Y que debería llevarnos a los pies de Cristo todos los días. Aviva tu iglesia. Levanta predicadores llenos de tu espíritu, que nos hablen, que sacudan nuestras conciencias, que nos muestren nuestro estado y nos lleven a Cristo. ¿Has orado tú a Dios? ¿Cuánto tiempo gastas con celular? ¿Cuánto? ¿Y cuánto gastas con Dios?
¿Cuánto tiempo gastas con juegos, con series? Cosas que no ayudan. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo gastas con Dios? ¿Se puede decir que tú eres un hombre de oración? Si la teología hasta el diablo la domina. No es que yo me compré a MacArthur, yo me compré a Piper, yo me compré una colección. Bien, bien. Es una parte. ¿El carácter de Cristo se ve en ti? La gente dice, inevitablemente, oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? Tú siempre tienes una palabra diferente. ¿Has orado tú a Dios? ¿Se puede decir que tú lo buscas de noche, de madrugada? ¿Que tú andas ansioso porque no has orado? Y necesito estar a solas. Necesito tener un tiempo a solas con Dios. No se te ocurra vivir sin oración. Porque ese es el secreto para vencer la corrupción que hay en nosotros. Porque es posible, como decía Riley, tener paz en el corazón. El cristiano es alguien, decía él, que está en conflicto, una guerra interna, pero tiene una guerra y tiene paz. ¿Qué tal? Ese es el cristiano. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toma esa mediocridad que hay en ti, que es gruesa, sácala, échala al tarro de la basura y revístete con la armadura de Dios. Que te parezcas a Cristo. Que seas semejante a Cristo en todo. Que si tú hablas de política, hables como si Cristo hablara. Que si tú hablas haciéndole una crítica a un hermano, como si fuese Cristo haciéndolo. Pasión, devoción, fervor, amor por Dios, por su gloria, por su majestad. Él está aquí hoy, entre nosotros. Y Él nos conoce. Que nos ayude, que nos toque para su gloria. Padre, gracias. Gracias por poder sentarnos a tus pies y poder oír tu voz, tu palabra. Que no caigan al vacío o al olvido, sino que puedan producir vida en nosotros para tu gloria. Que tu Espíritu aplique la palabra a nuestros corazones. Te lo pedimos humildemente. Tócanos, quebrántanos, provoca en nosotros hambre y sed de ti, Señor. No de religión, no de activismo religioso, de Cristo. Que podamos amar más a Cristo, que podamos conocerlo mejor, que podamos amar la palabra de Dios. Si hoy estamos fríos, la culpa es nuestra, la responsabilidad es toda nuestra. Nos humillamos, no tenemos nada que decir, no tenemos cómo excusarnos, porque lo sabes todo. Sabes que somos negligentes, no somos disciplinados, iniciamos cosas y las dejamos botadas. Tócanos, tócanos, tócame. Quebrántanos, Señor, y que tu gloria nos alcance una vez más. Santifícanos para la cena, para participar de este santo mandamiento con gozo y alegría en nuestros corazones. Santificamos el pan y el vino para este uso santo. Bendice a los diáconos que participarán ministrando junto conmigo
somos indignos, pero tú nos has llamado. Pedimos tu bendición, recordando el sacrificio de Jesús en la cruz, hasta que Él venga. En su nombre oramos. Amén. Amén.